Hola, buen día, es un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Verde, soy licenciado en Comercio Internacional y este video estará hablando sobre políticas comerciales que apoyan al libre mercado. ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntamos cómo podemos potenciar nuestra nación, cómo podemos hacer de que saque el mayor provecho a cada recurso del cual dispone, sin duda alguna tenemos que pensar en algo clave: las políticas comerciales. He estado hablando a favor del proteccionismo, sin embargo este video hablará a favor del libre mercado. Yo hablaré aquí sobre los principales argumentos que establece el libre mercado para posicionarse en el mundo, ¿sí? Antes existía el GAC, ¿sí? Pero en 1994 se instaura en el mundo lo que es la Organización Mundial del Comercio, que es una organización que tiene como principal premisa establecer, desarrollar y potenciar el libre mercado entre las naciones del mundo. Es indispensable hablar de la OMC si queremos apoyar el libre mercado. Ok, hay una primera cosa que apoya el libre mercado y es que dice de que los países deben especializarse en aquello que pueden hacer mejor. Esto les debe recordar las teorías de David Ricardo de ventaja comparativa y de Adam Smith con ventaja absoluta, que son primordiales para nosotros en comercio internacional para entender todo el contexto de lo que estaré hablando. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando las naciones aplican todas las subvenciones, todos los subsidios y todos esos impuestos de los que hablé en las políticas proteccionistas, sencillamente lo que hacen es apoyar a industrias ineficaces. ¿Y quién es el que paga siempre esa ineficacia? El consumidor. El consumidor, o algunos lo llaman víctima, es aquel el que paga todas esas cosas. Sin embargo, yo dije que lo principal que cuida lo que cuida principalmente el proteccionismo es el empleo, ¿sí? El empleo de esas personas para que puedan generar dividendos. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros generamos, cada vez que nosotros aplicamos una política de restricción al mercado, eso ocasiona una distorsión. Entonces el libre mercado dice de que dejemos que la economía vaya fluctuando y vaya evolucionando de manera natural, ¿sí? Sin tantas distorsiones de mercado. Ok, en relación a eso se elaboró una política antidumping, ¿sí? Antidumping, para recordar, para refrescar el concepto, es que los países no pueden vender en un país foráneo a un precio menor al que venden en su mercado nacional. Por decir algo, si yo vendo en $500 la tonelada de papel, por decir algo, por decir cualquier cosa, en mercado nacional, yo no puedo venderlo en $450 cuando está en mercado de exportación, sí, digamos cuando llega a Perú, por decir cualquier cosa. Evidentemente tiene que costar más cuando llega a Perú. ¿Por qué? Por razones de transporte, primero, y segundo, por los aranceles que sufre el incremento en el precio. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. El antidumping es una de las cosas que sanciona con más fuerza la OMC. También está el derecho compensatorio. ¿Qué es lo que pasa? Los países aplican subsidios a las exportaciones. Esto hace de que evidentemente el precio esté reducido, porque si le aplican un subsidio, ese producto se hace más competitivo en el exterior. Entonces, ¿qué dice la OMC? Y es importante que recuerden este concepto: derecho compensatorio. Esto quiere decir de que el país que está experimentando la importación de ese producto tiene el derecho de incrementar el precio de ese producto en relación al subsidio que se le otorgó. En pocas palabras, si se le otorgó un subsidio de $5, evidentemente el derecho compensatorio será de $5. Es decir, va a corregir el efecto del subsidio. Bueno, ok, entonces, como ven, la OMC ha ido flexibilizando estas políticas, ha ido también siendo riguroso con respecto a lo que es el dumping. Sí, el dumping está prohibido según lo que establece la OMC.
También hay otras políticas, por ejemplo, a ustedes les sorprenderá, pero Arabia Saudita y muchos países petroleros le incrementan el, le incrementan el precio a su petróleo, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo lo incrementan? Lo incrementan a través de los impuestos, ¿sí? Tiene un precio de producción y se le incrementa en tanto por ciento para que llegue al precio que se establece mundialmente. La OPEC tiene años haciéndolo. La organización, los países que venden petróleo, ¿sí? Eso lo hacen principalmente, ¿sí? Y funcionan como lo que sería, a veces lo denuncian como sería un cartel, ¿sí? ¿Cómo es posible eso? Gracias a utilizar una política arancelaria, sí, que le permite incrementar los precios. No es libre mercado. Si fuera libre mercado lo venderían a un precio de producción más un 30% de utilidad, 40%, lo que se considere, ¿sí? Entonces, esto distorsiona el mercado. Esta es una palabra clave cuando hablamos de libre mercado. Evitar distorsión, anular la distorsión, ¿sí? Y favorecer la eficacia. Ok, ¿cuál es el principal argumento? Ese, la eficiencia, la eficacia. También está la especialización. Si nosotros, si los gobiernos dejaran de destinar sus recursos a aplicar subsidios y aplicar subvenciones a industrias ineficaces, lo podrían aplicar a industrias que ya son eficaces. Por ejemplo, en el caso de los países de Sudamérica, casi todos son muy poderosos energéticamente hablando. Entonces, sería bueno, según el libre mercado, de que no se aplicara protección al mercado agrícola, ¿sí? Pero que sí se le aplicaran, se le aplicaran, se dejaran el libre mercado a las industrias energéticas para que pudieran competir con otras empresas de afuera, ¿sí? Y eso fomentaría la eficiencia y la eficacia de esa compañía. Por decir caso, como nosotros podemos ver, casi todas las empresas energéticas de Sudamérica están a cargo del Estado. Eso ocasiona de que se tenga cierta ventaja con respecto a cualquier empresa que entre desde afuera, ¿sí? Y evidentemente colocan serias sanciones y también podremos hablar de burocracia. La burocracia es otra cosa con la cual ha estado lidiando la OMC, porque eso vulnera lo que es el libre comercio. Estaré hablando de un ejemplo más en detalle de eso. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado de varias cosas. Potencia la especialización, potencia la eficacia y también busca disminuir la burocracia, disminuir la cantidad de permisos que se requieren para entrar en determinado mercado. También se puede ver como un ahorro el de las subvenciones. Si hay libre mercado y hay libre competencia, el Estado no tiene ningún tipo de necesidad de otorgar subsidios y subvenciones. Pero como dijimos, ¿qué esto ocasionaría? Evidentemente las personas dejarían de producir alimentos porque se tiene pensado de que es una industria algo no genera grandes riquezas con respecto a la tecnología. Entonces, si no se aplican políticas de índole comercial que apoyen y subvencionen esas industrias, puede tener un costo al mediano plazo. Como ven, es inevitable hablar del punto sin hablar del contrapunto. Es inevitable hablar a favor sin poner el argumento en contra del libre mercado. Pero bueno, sí podemos destacar, sí, desde ya en esta audio clase, de que sí fomenta la especialización y fomenta la eficacia, sí. También vamos a hablar de 1992, sí. En ese momento no era Unión Europea, se llamaba Comunidad Europea. Ellos tenían una aduana común. ¿Qué pasa? Aún así no existía un libre mercado pleno, ¿sí? Acuérdense que unión monetaria es en donde se establece 0% de arancel y aparte se aplica un arancel externo a los demás países no miembros de este acuerdo de integración. Esto lo pueden revisar en otros videos en relación a integración que he estado subiendo. ¿Sí? Entonces, ellos aplicaron una unión aduanera en el cual había un costo que no tenían estimado en ese momento, no lo tenían estimado. Y era el costo de las grandes filas que tenían que hacer las embarcaciones o los autobuses italianos, por decir algo, cuando tenían que entrar en Alemania. Esas grandes colas, esos grandes embotellamientos, como lo pueden llamar en algunas regiones,
generaba que los costos de combustible se dispararan. ¿Sí? Entonces un detalle tan simple como ese, imagínense, todos esos procesos de desaduanamiento hacían que se generara un costo adicional. ¿Qué tuvo que hacer la comunidad europea? Flexibilizar esto y ya ir pensando en lo que era un mercado común, en donde las normativas las compartían. ¿Sí? Porque aún así en la unión aduanera existían ciertas restricciones con respecto a lo burocrático, porque todos tenían que cumplir con ciertos requisitos distintos dependiendo del país de la Unión Europea al que fueran. Entonces, como ven, esto generó un cambio. Entonces, si el libre mercado quiere avanzar, necesita flexibilizar. Indispensablemente, para que exista libre mercado, se necesita flexibilizar los trámites y los permisos, ¿sí? Porque a veces todo esto es lo que genera retrasos en el comercio. Ok, hay otro argumento esencial, ¿sí? Que está en el costo-beneficio. Se dice de que los costos de subvencionar o de hacer subsidios a empresas ineficaces son mayores que los beneficios, ¿sí? Se estima de que la agricultura en los países avanzados no llega al 5% de la producción del PIB. Sin embargo, es indispensable esta área porque es una cuestión de seguridad. Pero los de libre mercado dicen de por qué no dejan que se especialicen los países subdesarrollados o en vías de desarrollo en esta área y se le compran los alimentos. Bueno, es un riesgo enorme porque sabemos que pueden tener toda la tecnología del mundo los países avanzados, pero si no producen alimentos están en serios problemas de cara a su seguridad. Ok, como dije, también eso genera muchos costos, mantener empresas ineficaces y aparte se dice de que el libre mercado dice de que el empleo que intentan mantener realmente es ineficaz, mientras que podrían potenciar el empleo en áreas que son más especializados y que tienen mayores ventajas comparativas. Evidentemente esto lo podríamos pensar en un país que es avanzado, ¿sí? Pero hay países que tienen muy pocas ventajas o no tienen ningún tipo de ventajas, como es el caso de los países africanos, ¿sí? Los países pobres siempre están en desventaja con los demás países. Entonces, es complicado que puedan subsistir sin libre mercado. Pero ¿qué nos dice el libre mercado para estas naciones? Nos dice de que esas naciones protejan esa industria que es sensible de alguna manera, pero que se especialicen solo en ella. Ok, también está la teoría del país pequeño versus el país grande, ¿sí? Bueno, los países pequeños tienen mucha menos influencia que los países grandes. Cuando Estados Unidos aplica una política, aumenta sus niveles de aranceles, eso impacta a muchas naciones. Pero cuando lo hace quizás Bolivia, impacta a Bolivia, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? La teoría del país pequeño versus el país grande. Muchas de estas teorías están desarrolladas por pensadores y economistas de países avanzados. Evidentemente ellos apoyan el libre mercado porque ya tienen industrias que están desarrolladas y que pueden competir con cualquier industria del mundo, ¿sí? También está el aspecto de medir el beneficio social, ¿sí? Hay personas que han dicho de que hay una cuestión que se llama fallo de mercado, ¿sí? El fallo del mercado lo que nos quiere decir es de que hay que protegerla, es que el proteger esas industrias ineficaces, ¿sí? Hace de que se caiga en un fallo del mercado. Es decir, que el país se vaya especializando en algo en lo que nunca va a ser realmente competitivo. Eso va quizás en contra de lo que es la tendencia a crecer económicamente y progresar, ¿sí? También estamos hablando de que si entran otras empresas, digamos que entra masivamente inversión extranjera directa, que entran masivamente digamos, pongamos hipotéticamente, Estados Unidos y coloquemos Colombia. Digamos que Estados Unidos entran masivamente a empresas a Colombia. ¿Qué es lo que va a generar esa inversión extranjera directa? Va a generar de que
la mayoría de lo que se produce en ese país se repatrie a Estados Unidos, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, transnacionales. ¿Eso también qué va a generar? Va a generar también un fallo, va a generar un fallo porque va a empezar a ser poco competitivas las empresas colombianas con respecto a las de Estados Unidos, que tienen más experiencia en el mercado, tienen mejor tecnología y también tienen más acceso a mayor capital. ¿Qué es lo que le permite el capital? Bueno, evidentemente, aquel que está laborando en una empresa colombiana va a preferir estar en otra empresa, de quizás Estados Unidos, en su propio país, y ganando un sueldo el doble o casi el doble de lo que gana en su empleo actual en una empresa colombiana. Entonces, como ven, el capital también es esencial y es algo con lo que se juega. Bueno, entonces, el libre mercado lo que nos quiere decir es eso también. Nos quiere decir de que, bueno, de que dejemos la entrada libre a empresas extranjeras para que esos potencien la industrialización del nuestro. Esto siempre es posible, claro que sí, siempre y cuando se les exija una reinversión del capital generado en nuestras latitudes. Ok, también podemos hablar de, también hay personas que critican el libre mercado por lo siguiente. O no toma en cuenta las pequeñas economías, ¿sí? Las pequeñas economías necesitan cierta protección. Pero ¿qué dice el libre mercado en relación a eso? Ok, el libre mercado nos dice algo muy importante, ¿sí? Hay que... Hay muchas de estas políticas, sí, según muchas de estas políticas se dice, las subvenciones, los subsidios, entre otros, que son políticas proteccionistas, se aplican por no es por el bienestar social, muchos dicen eso, es por el bienestar de ciertos grupos reducidos. Es decir, el costo de mantener a los agricultores ineficaces en Japón, que son un grupo reducido, pongamos 100.000 personas, 300.000 personas, eso lo tienen que pagar millones de personas, ¿sí? Porque lo que le podría costar un arroz importado no lo están pagando porque hay un subsidio y un proteccionismo, es decir, están pagando 5 veces más de lo que te deberían estar pagando por un arroz. Colocando eso en números, se dice que un japonés paga unos $10 por buchel, que es una medida de arroz para la venta, mientras que el resto del mundo actualmente está pagando $5 por buchel. Entonces ustedes ven que los japoneses están pagando el doble por ese arroz que consumen nacional, cuando podrían comprar uno en $5 que sería internacional. Entonces eso también lo critica, eso también podríamos estar hablando del fallo del mercado y la ineficacia. Bueno, sin embargo, Japón considera de que tiene industrias sumamente competitivas, como es la tecnológica, las cuales pueden subsidiar tranquilamente a esa empresa ineficaz, a esa industria ineficaz que es el arroz en Japón, ¿sí? También, en qué se viene aplicando principalmente y en lo que ha flexibilizado la OMC estas políticas proteccionistas? Principalmente en el área de agricultura, ¿sí? El área de agricultura, la OMC pone un stock, ¿sí? Y dice, bueno, está bien, podemos hacer excepciones, puede que allí sea un sector de protección, ¿sí? También en la industria textil, sí, porque allí dependen muchos empleos primarios, entonces también se hacen excepciones, incluso existe el acuerdo multifibras, el cual se encarga de eso. Ya he hablado en anteriores videos sobre ese acuerdo multifibras en relación al sector textil. Y bueno, en el sector energético también está pensado como un sector estratégico y en el cual puede que aplicar libre mercado pueda dañar de alguna manera esas industrias. Sí, por ejemplo, la OPEC no obedece al libre mercado, ¿sí? Obedece a llegar a acuerdos y a establecer los precios del petróleo según lo que ellos estimen. Sin embargo, la influencia del mercado es tan fuerte de que por más que se pongan de acuerdo, a veces tienen que vender el precio, el petróleo. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de junio de 2017, el petróleo está alrededor de los 30 USD. Sí, entonces podemos ver de que por más que se pongan de acuerdo no pueden luchar contra el mercado. Además que están entrando nuevas tecnologías como es el fracking, que bueno, destruye el medio ambiente, pero es un nuevo tipo de tecnología de obtener energía. Y también las energías renovables van ganando fuerza.
Hay una cuestión de que la OMC respalda, ¿sí? Que es la creación de nuevas iniciativas empresariales. Por ejemplo, en la creación de empresas de energía renovable se ha hecho bastante hincapié, porque genera un desarrollo económico. Esto en relación a las críticas que recibió por el caso de Venezuela. Venezuela, como dije anteriormente, Venezuela demandó en 1995 a Estados Unidos porque aplicó sanciones a la gasolina proveniente de Venezuela. Cuando resulta de que Estados Unidos vende la misma gasolina contaminante en su país. Es decir, la OMC dijo de que si prohibía la gasolina de Venezuela, tenía que prohibir la gasolina estadounidense también en su propio país. Y bueno, evidentemente Estados Unidos terminó aceptando el acuerdo y dejó que Venezuela vendiera la gasolina contaminante igual que ellos. Y bueno, ganó el comercio, pero quizás perdió el medio ambiente, así dicen muchos. Y bueno, pero esto es la minoría, sí, realmente uno de los tantos casos. ¿Cómo se soluciona el libre mercado? El libre mercado a secas realmente es difícil de aplicar, ¿sí? Porque todos los países tienen industrias sensibles, las cuales considero yo que tienen que proteger. Sin embargo, hay un puente para lograr estos objetivos. El objetivo es llegar a negociaciones, ¿sí? En las cuales se genere una cooperación en la que se estudie cuáles son las industrias sensibles de los otros países, cuáles son las áreas de interés de otros, en donde no pretenden ser competitivos, en donde serán competitivos y se genere un apoyo mutuo, ¿sí? Entonces se genera un crecimiento, algo así como lo que ha experimentado la Unión Europea, ¿sí? Hay un crecimiento paulatino de cada una de las economías, sin embargo la individualidad, por ejemplo, de Alemania ha hecho de que se haga mucho más rica que el entorno, ¿sí? Igual que Inglaterra se ha hecho más rica que el entorno, pero es porque son naciones que se desenvuelven bastante bien en el plano económico, saben cómo invertir, reinvertir su dinero y eso es algo que es netamente particular de cada nación, ¿sí? Pero como bloque han estado creciendo. Ok, entonces las negociaciones favorecen la cooperación, viendo cuáles son las industrias sensibles de los otros países. También evita las guerras comerciales, ¿sí? El llegar a negociaciones para libre mercado evita las guerras comerciales, las guerrillas de precios, entre otras cosas, ¿sí? Porque obedece la oferta y la demanda, el libre mercado obedece la oferta y la demanda. Esto hace de que si algo está muy costoso, sencillamente se compra otro producto que sea un bien sustitutivo o un bien de la misma calidad, pero que se pueda adquirir a menor precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si se llegan a acuerdos, bueno, sencillamente las naciones pueden favorecer el mercado recíproco, ¿sí? También hay una cuestión que se llama teoría de juego, ¿sí? Y habla de el dilema del prisionero. Ya para ir cerrando el video, o la audio clase, mejor dicho, sería el dilema del prisionero nos dice de que si dos naciones, digamos en este caso, Japón y Estados Unidos, por poner un ejemplo, si eligieran las dos por el libre mercado, si eligieran las dos por proteccionismo, ¿sí? En 20 años tendrían dos industrias plenamente ineficaces, ¿sí? Si solo tuvieran dos industrias, en un caso hipotético. Pero el dilema del prisionero nos dice de que si las dos aplican libre mercado, en 20 años las dos se habrán desarrollado en algo totalmente distinto o medianamente distinto y esto hará de que sean plenamente eficaces en la producción de ese bien. Entonces, este modelo teórico hipotético nos quiere decir de que en la medida de lo posible fomentemos el libre mercado y fomentemos el desarrollo en aquellas áreas en las que nos podemos especializar y las que podemos hacer mejor. Aquí es en donde vuelve a ganar fuerza la teoría de factores productivos de Herkens-Holling, que nos habla de utilizar los factores de los cuales disponemos para generar riqueza, ¿sí? También podemos hablar de la especialización de Adam Smith, ¿sí? Con el costo de oportunidad, ¿no?
cuando nos podemos dedicar a 100 cosas, es mejor dedicarnos a 2 y que seamos los mejores en ellas. Eso es más o menos lo que dice el costo de oportunidad de David Ricardo. Y de Adam Smith, bueno, con la ventaja absoluta, que fue una pionera, nos habla de que nos especialicemos, ¿sí? Para hacer más en menos tiempo. Bueno, evidentemente es inevitable para mí estar de acuerdo con el proteccionismo en ciertas áreas, ¿sí? En las áreas sensibles principalmente. El libre mercado es excelente, sí, en aquellas áreas en las que nosotros no tenemos perspectivas de crecimiento muy grandes y es mejor importarlo al coste menor, sí, al coste cero, que es arancel cero, sí, en esas áreas en las que no tenemos tanta competitividad. Sin embargo, como siempre digo, tenemos que proteger nuestras industrias sensibles, tenemos que proteger también el empleo nacional, el empleo es fundamental, ¿sí? Y bueno, también tenemos que fomentar las exportaciones de nuestros productos y hacer tratos, llegar a acuerdos en los cuales se beneficien las naciones mutuamente, ¿sí? Y bueno, esto ha sido mi exposición sobre lo que es el libre mercado. Espero que pueda servirle de cara a sus próximas evaluaciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Feliz día.